Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Mariana Escobedo y esto es Agenda y Contexto. El día de ayer hubo un anuncio sumamente importante de la Presidencia de la República. El presidente Andrés Manuel López Obrador, al lado de la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum y otros integrantes de su gabinete, lanzaron la Universidad de la Salud ante el déficit que existe en nuestro país. Nos hacen falta 15,000 médicos y enfermeras. Tan solo para ponerle un ejemplo, ya lo hemos comentado en diversas ocasiones aquí en esta mesa de análisis y debate de Agenda y Contexto, solo para que usted tenga idea de la dimensión del problema. En México solo existen 300 radiólogos titulados, certificados, y hay 500 diputados. Entonces, las prioridades que han tenido a lo largo de los diversos sexenios, sobre todo los últimos 5 sexenios, en donde no se ha invertido en educación y mucho menos en el tema de la salud aquí en la Ciudad de México y a nivel nacional, pues evidentemente hay consecuencias. Para eso tenemos precisamente esta mañana, y me da mucho gusto recibirla, vía telefónica a la doctora Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Qué tal? Muy buenos días, Rosaura, qué gusto saludarte. Buenos días, Mariana, buenos días. Bueno, pues a ver, desde hace años te conocemos, quienes te conocemos en la Universidad Nacional y quienes te hemos visto en diversos círculos, sabemos de tu trayectoria. ¿Me escuchas ahí, Rosaura? Perdón, pero no se oye. Vamos a ver si me puede escuchar, Rosaura. Fíjate que se oye muy mal. ¿Se escucha muy mal? Sí. Sí, ¿Qué hacemos? A ver, ¿me escuchas ahí? Intente otra vez, Renato, ¿no? Porque se oye mal. A ver, ¿sí? Renato no se oye. Tampoco oye a Renato, de hecho. ¿Hola? Ahí me escuchan. Hola, Rosaura. Se escucha muy lejos, pero no. Se escucha muy lejos. Si se pueda mejorar. Bueno, vamos a mejorar la comunicación. Mientras tanto, le comento al auditorio que nos está sintonizando en este instante sobre la Universidad de la Salud del día de ayer, en que el presidente junto con la doctora Claudia Sheinbaum presentaron este enorme proyecto. Se trata de, pues finalmente, lograr un desafío. Alcanzar el reto será, pues precisamente, formar a médicos y enfermeras, y para eso se ha, pues finalmente lanzado esta Universidad de la Salud. Es una institución que en primera instancia busca formar a 1,000 médicos y enfermeras, esto con el objetivo de que regresen a sus comunidades de origen para que ahí precisamente pues logren atender a la población. La convocatoria oficial se emitió en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y permanecerá abierta hasta el 24 de enero. En esta primera etapa, pues como le comento, habrá cupo para 500 aspirantes que busquen ser médicos y 500 para la carrera de enfermería. Las instalaciones de la Universidad de la Salud van a estar ahí ubicadas en el antiguo edificio de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Sedena, justo en la 4ª sección del Bosque de Chapultepec. Las clases van a arrancar en junio próximo. Estamos hablando de un modelo educativo que ha sido diseñado en conjunto entre las Secretarías de Educación Pública y la Secretaría de Salud, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, la UAM, el Instituto Politécnico Nacional y las escuelas de medicina naval y militar. Y bueno, pues, ¿qué es lo que pretende el gobierno federal y el gobierno local con esta universidad? Como le comento, subsanar el déficit que existe en México. La carrera de medicina general va a tener una duración de 6 años. Quienes aspiren a ingresar pues deben de saber que serán 6 años de estudio, 4 años académicos, 1 de residencia y 1 más de servicio social. Están a disposición del público pues las páginas del Gobierno de México, la página de la Secretaría de Salud, en donde usted puede buscar cómo llenar la solicitud de ingreso. ¿Qué se necesita? Tome nota, por favor. Certificado de educación media superior con validez oficial. Usted presente su CURP, el acta de nacimiento y un correo electrónico para poder ingresar. Y bueno, pues es por eso que esta llamada con Rosaura Ruiz Gutiérrez pues es sumamente importante para conocer de viva voz lo que están haciendo las autoridades en este tema. Doctora, ¿me escuchas?
Sí, ahora sí, Mariana. Bueno, disculpa por esta falla técnica, pero nos urge pues finalmente hablar contigo para que nos amplíes esta información del anuncio tan importante que hicieron el día de ayer, tanto el Gobierno de México como el Gobierno de la Ciudad de México. Quienes te conocemos a ti con tu trayectoria, quienes te conocimos en la Universidad Nacional Autónoma de México, con una larga trayectoria que tienes, pues sabemos tus antecedentes, pues siempre a favor de la educación. Para ti, ¿qué importancia tendrá esta universidad? Y si algunos pues la critican, digamos que porque dicen que no hay presupuesto suficiente a la UNAM y al POLI y que se están creando estas universidades, pero tú, ¿qué les respondes ante el déficit que existe y que pues ha sido provocado en los últimos años? Mira, indudablemente hacen falta muchísimos lugares en educación en todo el país, en educación superior particularmente y también en media superior. La oferta que estamos haciendo es de una universidad de la salud con 2 carreras para empezar, la de medicina y la de enfermería, con un enfoque en medicina familiar y ciencia comunitaria. Este enfoque es muy importante, Mariana, porque hacen falta muchos médicos en el país, pero que estén dedicados sobre todo a la prevención y a la atención del primer nivel de salud. ¿Qué significa esto? Que atender las enfermedades antes de que lleguen, incluso previéndolas. Siempre digo que ha salvado más vidas lavarse las manos que los antibióticos, es decir, la educación, que los propios medicamentos. Y eso tienen que tener, esa formación tienen que tener estos médicos y médicas, de llegar a las comunidades de donde son originarios o en comunidades que ellos decidan presentarse a contribuir a mejorar la salud, con ese enfoque, con un enfoque de prevención y de atención de primer nivel. Quiere decir, médicos generales, médicas generales, que van a impedir que enfermedades que se pueden atender en una primera etapa sigan avanzando por falta de atención. ¿Qué es lo que ocurre en muchas zonas de nuestro país? La gente no cuenta con estos servicios y entonces llega, por ejemplo, aumenta la mortalidad infantil, la mortalidad a edades tempranas por enfermedades que son previsibles, que son prevenibles y que son atendibles en las primeras etapas. Entonces, ese es el enfoque que le estamos dando a esta formación en la nueva universidad, Mariana. Bueno, todos sabemos y es pública la información del desmantelamiento, por así decirlo, que ha sufrido nuestro sistema de salud con todas las consecuencias que acarrean. Las quejas diariamente se registran en Twitter, en las redes sociales, en Facebook. Las personas acuden a las clínicas y a los hospitales y en algunas de ellas no hay guantes de látex o faltan medicamentos. Es decir, cada situación, cada estado de la República tiene un problema en específico, particularmente cuando hablamos de comunidades rurales, quienes hemos estado en comunidades rurales haciendo investigación de campo y hemos acudido a estas clínicas de salud, pues sabemos que tienen solamente lo básico, como es paracetamol y estos medicamentos. En este sentido, a la par de esta universidad, ¿qué otros programas de gobierno van a facilitar que se llegue a subsanar esta brecha que existe, sobre todo por la marginación y la pobreza de décadas, Rosaura, que es un problema sin duda estructural? Bueno, en este caso, lo que me toca a mí es la universidad, es la formación de los nuevos profesionistas. También está trabajando la Secretaría de Salud de la ciudad y la Secretaría Federal para atender la problemática de la salud. En este caso, nosotros estamos atendiendo a la formación de nuevo personal, de médicos, médicas, enfermeros y enfermeras. Mariana, ese es el objetivo de la universidad. Claro, ¿y cuál es el objetivo? Claro, cuando estos jóvenes terminen, ¿entiendes? En 6 años los médicos y médicas y en 5 los enfermeros y enfermeras, entonces tendrá que haber un sistema que se está desarrollando ahora por parte de las secretarías responsables para que estos egresados se incorporen al servicio en la forma en que señalo, en ese enfoque familiar y comunitario y sobre todo de prevención. Insisto mucho en el tema, Mariana, porque es fundamental. En este país que tenemos un tremendo problema con la diabetes, eso se puede prevenir. Es increíble a los niveles que hemos llegado, cuando con una alimentación correcta, con ejercicio, es posible prevenir esta enfermedad y, por supuesto, la obesidad que también está asociada a esta condición. Entonces, ese es el enfoque que estamos dando y la formación, por supuesto, va a ser de un alto nivel académico. En la ciudad contamos con las instituciones de mayor relevancia a nivel nacional en temas de educación y de investigación en salud. Por eso es en la ciudad la nueva universidad, porque aquí tenemos esa fuerza de los institutos de salud,
de la UNAM, de la UAM, del Politécnico, y también tenemos a las escuelas militares, la militar y la naval. De manera que la fortaleza académica con la que iniciamos le da una garantía de calidad a los estudios de la formación en esta nueva universidad. Sí, sin duda, Rosaura. Van a iniciar con 500 médicos y 500 enfermeras, con 1000 estudiantes. La meta sexenal es amplia, el desafío también es muy fuerte. ¿Cuál es la plantilla docente? ¿De cuántos docentes estamos hablando que van a impartir los cursos? Vamos a iniciar con 200 docentes, porque vamos a contratar a los que van a dar el primer año y sucesivamente iremos contratando a los que se vayan requiriendo. Ahorita iniciamos con 200, Mariana. Bien, y en este sentido, bueno, cuando yo te hablaba o te preguntaba de la meta sexenal, ¿hay alguna meta para ustedes al final de este sexenio con relación a la Universidad de la Salud? Pues es a tener a los egresados que correspondan. En 6 años tenemos a los primeros egresados, que serían de estos jóvenes que hoy empiezan, que ya están empezando, porque están registrando ya, y que los esperamos ver que finalicen sus carreras con éxito en 6 y 5 años, dependiendo de la disciplina. Vemos que los requisitos pues son también muy sencillos, simplemente tienen que presentar sus credenciales, su CURP, etcétera, y además hacer el registro a través de la página web, ¿cierto? Ese es el requisito para el registro. Después tendrán que llevar un curso que estamos ofreciendo, curso propedéutico, donde ellos tienen que adquirir, si no los tienen, o repasar los conocimientos de la bioquímica, la biología celular y molecular, también de estadística. Les daremos un curso de introducción a la medicina para que ellos también entiendan el enfoque que le estamos dando a estas nuevas carreras, y este curso va a durar 2 meses. Rosaura, pues qué gusto, gracias por tomarme la llamada y ojalá te tengamos aquí en el estudio para platicar de este y otros temas. Claro que sí, Mariana, cuando gustes. Bueno, pues felicidades a Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, con este enorme reto que tiene el gobierno federal y el gobierno local para la formación de médicos y enfermeras que sin duda hacen falta. Usted que espera en las salas de emergencia de cualquier hospital o clínica sabe lo que ocurre. Usted que tiene un pariente en este momento hospitalizado sabe los problemas que existen precisamente ahí. Así que pues sin duda es un desafío a lo largo de todo este sexenio que vamos a ver cuántos médicos y enfermeras podrá formar esta Universidad de la Salud. Pues bueno, pues ya lo veremos, la meta es grande, pero sin duda la necesidad es aún más grande y México pues lo necesita. Así que vamos a ver cómo transcurre en los siguientes días la difusión de esta Universidad de la Salud, cuántos estudiantes van a ingresar, ya lo escuchamos de ella misma, son 1000 en un inicio y su meta pues finalmente será exclusivamente la de la formación en este plantel con 200 docentes de manera inicial. Vamos a hacer una pausa, pero quédese conmigo porque ya está en el estudio Dioema Angeú. Ella es integrante del Consejo Directivo de la Redín. Vamos a hablar de qué es lo que pasa por la mente de los niños y adolescentes al momento de tomar con sus manos un arma. No se despegue de la pantalla, ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Agenda y Contexto y bueno, presento en este momento con muchísimo gusto a Dioema Angeú. Ella es integrante del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México, con un tema importante, la violencia en la infancia y sobre todo con los resultados del balance que ha hecho esta organización sobre lo que ocurre, cuál es la situación real en la Ciudad de México y en todo México, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Dioema? ¿Qué tal, Mariana? Muchísimas gracias por el espacio y nos da mucho gusto poder venir a hablar sobre este balance anual que hace la Red por los Derechos de la Infancia. Lo hacemos de manera cada año, lo vamos haciendo. Este es el 10º año y el tema de este balance fue invisibilidad y violencia, ¿no? Entonces, porque creemos que el año pasado fue de hecho el año más violento en este país
y que finalmente lo que queremos poner en la mesa es qué pasa con las niñas, los niños y los adolescentes en México, no solo obviamente en la Ciudad de México, sino a nivel nacional, y cómo es que la Redim, a través de todas las organizaciones que estamos ahí como colaborando, somos organizaciones civiles, somos 78 organizaciones distribuidas en 18 estados de la República, que estamos como proponiendo para que esta situación y esta agenda de niñas, niños y adolescentes mejore y podamos pues avanzar como en los temas urgentes a nivel nacional. ¿Y cuál es el balance? ¿Cuál es el resultado? Pues obviamente primero un año muy violento, ¿no? En donde dentro de los programas prioritarios del gobierno se han considerado la niñez y la adolescencia. Estamos de hecho proponiendo el proyecto 26, en donde se pueda tener una mirada mucho menos adultocéntrica, sino más bien enfocada a la niñez. En las necesidades reales que tienen, pues obviamente de atención, de la erradicación de la violencia, que es un tema que está resultando fuerte, la parte que tiene que ver con la educación y la salud, que son como las cuestiones prioritarias que estamos viendo ahorita en la niñez y la adolescencia. Bueno, y qué importancia este balance justo en momentos en que pues recientemente un niño tomó el arma de su abuelo en su casa y llegó a la escuela y disparó con una tragedia terrible al momento de asesinar a la maestra y varios heridos en el salón de clase. Una tragedia que no la veíamos desde hace tiempo en México. Sabíamos que en Estados Unidos existe, incluso se registró un caso anterior aquí también en México. Y bueno, este sería otro caso más lamentable de un pequeño, de un niño que se viste como pues con la usanza de lo mismo que pasó en Columbine con la masacre en Estados Unidos, y llega y dispara. Entonces es importante. Entonces lo primero que ustedes han definido en este balance de la Redim es que no existe una agenda para niños y niñas en este gobierno. Exacto, y que necesitamos proponerla y que nosotros tenemos claros 9 puntos en los cuales queremos trabajar, ¿no? Y que finalmente se presentaron durante la campaña, el señor presidente los firmó, ¿no? Entonces finalmente ahí está como la propuesta y este balance obviamente con más estadísticas y con la realidad concreta de lo que ocurrió en 2019, estamos haciendo como propuestas muy concretas sobre cómo intervenir en los diferentes tópicos que tocan a niñas, niños y adolescentes en este país. Bueno, ¿y a qué atribuyes entonces que en primer lugar haya transcurrido varios sexenios con esta visión adultocentrista, como mencionas? Nosotros tenemos primero que pensar que en México tenemos 40 millones de niñas, niños y adolescentes, es decir, 1 de cada 3 mexicanos son menores de 18 años, ¿no? Lo cual en este bono demográfico tenemos que tener como muy puesto en la vista lo que están como requiriendo, ¿no? Entonces, lo que queremos y nosotros lo que estamos esperando y lo que estamos demandando al Estado mexicano es que en ese sexenio, en donde como hay como mucha claridad de lo que está ocurriendo con niñas y niños, puedan como tener una intervención y un cumplimiento de los requerimientos, no solamente de lo que dice nuestra Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, sino como los compromisos internacionales que tenemos, como las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, en el cual tenemos que presentar un informe de cuáles han sido los avances que ha tenido México justo en este respeto y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Sí, porque pareciera ser que los niños, bueno, no se toman en cuenta, no les preguntan nada, solamente, bueno, hizo un ejercicio muy interesante recientemente el Instituto Electoral de la Ciudad de México, en donde se le preguntaba a los niños qué harían para mejorar su colonia. Pero cuando se le pregunta a los niños de manera directa qué haría el país o qué esperas que el país haga por ti, bueno, también es importante saber qué opinan los niños. Mire usted lo que ocurrió con este caso de Torreón, de Coahuila, precisamente en donde el chico pues no tiene a su mamá cercana, fallece, su papá está ausente, como la mayoría de hogares en México, en donde hay un padre ausente, y se queda solo bajo el resguardo de su abuela. En ese sentido, bueno, hay muchísimas cosas por hacer. Como sociedad le debemos algo a ese niño que tomó esta decisión brutal. Algo ocurrió, algo lo trastornó, algo pasó por su mente para poder llegar y asesinar. Entonces, bueno, sin duda es muy importante lo que comentas. ¿Y cuáles serían las principales recomendaciones de la Redim hacia los padres de familia, pues para vigilar, estar con sus hijos y platicar con ellos, hablar de todos los temas? Yo creo que un primer punto es no victimizar al niño, ¿no? O sea, si finalmente él es la víctima de un sistema en el que el Estado no ha dado las herramientas para ser protegido y cuidado, los adultos no hemos estado pendientes de él, ¿no? Entonces, primero es obviamente no ponerlo como
él fue una víctima del sistema. O sea, hemos reconocido desde la Redim que tenemos 12 años de una guerra interna que obviamente ha traído como consecuencias a nivel del tejido social, ¿no? Entonces, primero es resguardar los datos del niño, o sea que finalmente es un derecho que él tiene y que todos tenemos. La otra, reconocer como víctima al niño de este proceso de guerra, ¿no? En donde hemos normalizado la violencia, donde hemos normalizado la intervención militar como una forma y una estrategia de resolver los problemas sociales, que necesitamos tener otra aproximación a esto, ¿no? La otra cosa es la responsabilidad del Estado que tiene con respecto a esto, y la ausencia de mecanismos tempranos para la detección de situaciones que les ocurren a las niñas, a los niños y a los jóvenes, tanto en las escuelas como en las familias, porque finalmente los adultos tenemos esta responsabilidad, si somos padres, madres o cuidadores de estos niños, ¿no? Los maestros, la abuela, o sea, todos tendríamos una responsabilidad ahí, el Estado la tiene también, ¿no? Esta propuesta que estamos haciendo desde la Redim de tener un proyecto 26 que permita visibilizar a los niños, quitar una visión adultocéntrica, cumplir con los requerimientos que da nuestra ley general y también los compromisos que tiene México como país. Entonces creo que esta urgencia, este proyecto 26, nos va a permitir justo intervenir y poder dar recomendaciones a las escuelas y a los padres de familia para tener como otro contexto, una estrategia nacional de prevención y erradicación de la violencia, también como poder convocar al Ejecutivo a que asista al CIPINA, a la reunión de CIPINA, una reunión de CIPINA extraordinaria para justo poder trabajar esta parte de la violencia. El Ejecutivo es el encargado, es el presidente del CIPINA, no ha estado en las últimas 2 reuniones, la idea sería poderlo convocar y sobre todo hacer una reunión extraordinaria que nos permita justo hablar sobre qué está pasando con la violencia y todas esas modalidades que se está presentando, porque creo que es una cuestión de urgencia a nivel de la agenda nacional. No, sí, bueno, totalmente, más una relación directa, además con lo que mencionas, dándole contexto, porque hay personas que se niegan a creer que, por ejemplo, en el sexenio de Calderón se haya registrado una guerra, incluso niegan que existió una guerra, a pesar de que con esas palabras la declaró y hay video y todo. Inclusive el debate este fin de semana fue precisamente ese, que pues unos dicen que no tiene nada que ver el sexenio de Calderón con lo que ocurrió en Coahuila con este chico que tomó el arma, que fue una decisión personal y que no tuvo nada que ver ese gobierno. Es el debate, sin embargo, qué bueno que mencionas y que le das contexto cuando mencionas que fueron 12 años de guerra que hemos vivido en México, no reconocida por los propios gobiernos. Sin embargo, las secuelas ahí las tenemos. Y este niño nació en este contexto, ¿no? O sea, para él la militarización, la violencia, las armas, fue algo que fue parte de su contexto. Entonces, de ahí que podamos decir, a ver, entonces hagámonos responsables de lo que está ocurriendo. Estamos hablando del contexto familiar y social en el que se desenvuelve el niño, si hay armas en su casa y si vive en una sociedad violenta en donde está invadido de estas imágenes y hay una especie de endiosamiento, ¿no?, de una cultura de la violencia y una narcocultura en donde pues muchísimos niños se han vuelto sicarios y han estado haciendo, pues digamos que engrosando, han estado siendo carne de cañón en las filas del crimen organizado. De hecho, en la última reunión del Sistema Integral de Protección de Niñas y Niños y Adolescentes, el 30 de abril, se reconoció el reclutamiento forzado como un fenómeno que está ocurriendo y se está trabajando sobre ello. Entonces, creo que eso es también muy importante, ¿no? Entonces, como reconocer lo que sí está pasando, ¿no? No podemos seguir diciendo, no ocurre. Y de ahí que el tema del balance de este año haya sido invisibilidad y violencia, es decir, necesitamos poner visibles lo que está pasando a las niñas, a los niños y a los adolescentes del país, justo para poder trabajar con eso, ¿no? Y no podemos no verlo, ¿no? Entonces, desafortunadamente ocurre esto la semana pasada y entonces viene como a decir, es urgente esta sesión donde podamos conversar, ¿no? Todos los involucrados, tanto organizaciones civiles como redes, el gobierno, los profesionistas, los académicos, como decir, algo está pasando y necesitamos resolverlo. Brevemente, entonces, la principal demanda al Ejecutivo es que se involucre con CIPINA, que acuda a las reuniones. Exacto, y que generemos este proyecto 26 con una visión del niñez, es una visión adultocéntrica, que reconozcamos que necesitamos trabajar sobre la violencia que es ejercida hacia niños, niñas y adolescentes y obviamente hacer como un trabajo en conjunto con el gobierno, ¿no?
porque ya hay, o sea, hay estadísticas, hay propuestas, entonces creo que ahora es dar el paso a la acción, que eso me parece que es fundamental. No, y si no nos involucramos todos, pues entonces, ¿qué clase de sociedad tenemos? Muchas personas dicen, es que los niños de la calle no son mi responsabilidad. Sí. Claro que es nuestra responsabilidad social. Tenemos un compromiso moral, ético y social con la infancia de nuestro país. ¿Te parece si nos damos a una pausa con esta reflexión? Sí, encantado, y podemos regresar. Y regresamos contigo para que nos hables ahora sí de las recomendaciones y los retos que tienen ustedes en la Redín en este tema. Perfecto, muchas gracias. Vamos a hacer la pausa, no se vaya, ya volvemos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde los estudios de Capital 21. Estamos de vuelta en Agenda y Contexto. La violencia en la infancia es el tema en la mesa esta mañana con Dioema Angeú. Ella es integrante del Consejo Directivo de la Redín. Estábamos comentando antes de irnos a la pausa, Dioema, la importancia que tiene que se involucre el jefe del Ejecutivo en estas reuniones de CIPINA. Pero también hay que comentar algo importante en el sentido de que México ha recibido diversas recomendaciones a lo largo de los años para atender a su infancia, particularmente de Naciones Unidas. ¿Cómo van esas recomendaciones y si se cumplieron o no esas recomendaciones? Sí, exacto. Nosotros el año pasado se cumplieron 30 años de la Convención de los Derechos del Niño y este año México cumple 30 años de haber suscrito la Convención de los Derechos del Niño. Entonces, cada cierto tiempo viene el comité de la convención como evaluar. Esto pasó en 2015 en México, dejó una serie de recomendaciones y que obviamente estaban muy enfocadas a crear, sobre todo en este tema de violencia, un programa y políticas públicas que ayudaran a la erradicación de la violencia. Entonces hay que entregar un reporte este año en donde tendremos que mencionar como país cuál ha sido el avance de esto en los diferentes temas y obviamente en el tema que nos toca hoy que tiene que ver con violencia, en políticas transversales que tengan que ver con la erradicación de la violencia, ¿no? Entonces nosotros como país pertenecemos a la Alianza Global contra la Erradicación de la Violencia, fuimos de los primeros países que suscribimos, entonces hemos estado trabajando sobre eso. Obviamente estos números y estos acontecimientos hacen que tengamos que hacerlo de manera mucho más consistente, ¿no? Y con mucho más apoyo. Entonces, creo que todas estas cuestiones es importante. También tenemos una Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que es reconocida porque es una ley como de avanzada, ¿no? Entonces tenemos que aplicarla, tenemos que llevarla a todos los municipios y a todos los estados para que justo todos los niños gocen de los mismos derechos y de las mismas prerrogativas, ¿no? ¿Y qué datos tienen ustedes en la Redín con respecto a la violencia en la infancia? Bueno, tenemos datos que realmente son alarmantes, ¿no? Sabemos que hay desapariciones de niños y que el año pasado aumentaron y que tenemos de 7 a 8 niños desaparecidos diarios. A ver, ¿cómo? De 7 a 8 niños desaparecidos. 7 a 8 niños desaparecen diariamente. Nos debía, ¿a nivel nacional? A nivel nacional. Nos debía de alarmar, claro, porque finalmente son vidas. Sabemos que puede ser desde tráfico de personas, puede ser reclutamiento forzado, o sea, hay como muchas cuestiones. También sabemos que de 3 a 4 niños son asesinados diariamente en este país. Entonces también eso nos debía de tener despiertos durante la noche y decir, necesitamos hacer algo pronto, ¿no? Sabemos que también hay un señalamiento importante en donde el turismo sexual ha aumentado, ¿no? Sobre todo. Y la otra cosa es que hemos visto que la violencia se ha movido. Antes decíamos, bueno, es Guerrero y el norte del país. Ahora sabemos que se ha estado moviendo hacia el centro y hacia occidente. Entonces, toda esta movilidad de la violencia, es decir, ¿quiénes son los más vulnerables en estas situaciones? Son las niñas, los niños y los adolescentes. Entonces, creo que este balance de Redín y los números que estamos presentando hacen mucho más urgente que se haga una estrategia, que podamos como trabajar sobre eso, porque de veras estos números son alarmantes y tendríamos que estar pensando en ellos y trabajando por ellos todos los días. Y sin duda, en cualquier ambiente de guerra, en cualquier zona de guerra, es lógico que las mujeres, las niñas y los niños sean los más vulnerables. Es importante entonces reconocer que sí hay un ambiente de guerra generada hace 2 sexenios y que en este ambiente de guerra se han desarrollado niñas y niños. Hay de 7 a 8 niños desaparecidos diariamente, con un índice importante también de niños y niñas asesinados en este territorio. Exacto. ¿Se tienen que involucrar quiénes?
desde el Ejecutivo hasta nosotros, todos los medios, el compromiso social que tenemos los medios para difundir este tema tan importante. La sociedad en su conjunto para proteger a la infancia de estas redes criminales que actúan sin escrúpulos y con una impunidad total, incluso a nivel internacional. Como lo comentas, hay esclavismo, reclutamiento, desde esclavismo sexual, turismo sexual, que esto es aberrante. De hecho, el mismo concepto de turismo relacionado con turismo sexual, de verdad no sé cómo es que lo hemos dejado pasar así. Es un motivo de vergüenza nacional el que ocurre con nuestra infancia, que nos debería de mover las fibras más sensibles para actuar, no esperar a que el gobierno haga las cosas por sí solo, sino todos, sociedad y gobierno, resolver este problema con urgencia. De OEMA, ¿cuál es la propuesta de la Redim? Bueno, pues obviamente siempre a favor del bien superior de los niños, o sea, cuidar como sus datos, saber que finalmente no hay que exponerlos, y la otra es generar como políticas públicas que vayan a favor de esto, en donde sean incluyentes todo, tenga que ver el gobierno, tenga que ver padres, madres, familias, sus familias y los cuidadores, y que podamos de veras tener como avances importantes, ¿no? Una cosa que resultó el año pasado que fue positiva y que este año tendrá que ser aplicada es la Estrategia Nacional de Primera Infancia, ¿no? Que es como toda esa atención a 12.5 millones de niños menores y niñas y niños de 0 a 6 años. Entonces, por ejemplo, este tipo de políticas públicas ayudan justo a fortalecer cómo hacia dónde queremos movernos, ¿no? Entonces, creo que están puestos los puntos, están puestos las cosas que queremos lograr, necesitamos avanzar, pero todos en conjunto, ¿no? Entonces, obviamente, la Redim, desde las organizaciones civiles que con la conformamos, estamos como muy atentos a poder continuar con ese trabajo. Y el reto es enorme. Son 6 años en este gobierno en el que todos tenemos que actuar en conjunto. Y me parece importante lanzar esta convocatoria que tú haces para que también participe la sociedad. Exacto. Entonces, porque aquí todos somos responsables de lo que está ocurriendo a nivel de tejido social. ¿Qué es lo que pasa por la mente de las familias? ¿Qué es lo que está ocurriendo con el tejido social, también vulnerado en este contexto de violencia en el país? ¿Qué es lo que pasa con la mente de un niño al momento en que, por ejemplo, ocurre esta tragedia en Torreón y que toma un arma? Ahí la cuestión es que tenemos como finalmente que hacer una contextualización, no podemos hacer una generalización porque finalmente es parte como de cuidar y el respeto a los niños y a las niñas, pero sabemos que finalmente son un reflejo de lo que está ocurriendo tanto a nivel del contexto familiar, del contexto social y del contexto de la escuela. Entonces, lo que tenemos que ver es deseamos generar como un programa de alertas tempranas, ¿no? Que un maestro pueda detectar si algo está pasando con un niño, no sabemos qué le está pasando, pero poder preguntar y saber qué hacer cuando le pasa algo a los niños, que los padres de familia tengan estas cuestiones como de decir, bueno, a ver, algo pasa con mi hijo, algo nos está ocurriendo, tenemos que hacerlo, ¿no? Sabemos también que el 50% de los niños de este país viven en pobreza y también tenemos extrema pobreza, entonces también esas cosas de desigualdad van como teniendo un impacto en esto. Entonces, crear estos mecanismos de detección temprana, tanto en los diferentes contextos en donde una niña o un niño se mueve, sería como una de las estrategias principales, ¿no? Entonces, porque creo que ya no es una cuestión que quede solamente en el núcleo familiar, sino es una responsabilidad social, tanto del Estado y de social, claro. Oye, también hay de OEMA señales que lanzan los niños. Si en casa usted nota que su niña o su niño tienen un comportamiento agresivo, violento, generalmente es porque está siendo vulnerado o vulnerada, incluyendo pues a los propios familiares como el centro de la responsabilidad inicial. Se dice que la principal o que la primera violencia que sufren los niños y las niñas se vive en casa. ¿De qué manera detectar de manera oportuna este fenómeno y este problema en casa? Sin hacer una sobregeneralización de la situación, yo sí creo que cuando un niño empieza a tener un comportamiento diferente al que se espera, ¿no? Porque no solamente puede ser un niño que sea reactivo, también puede ser un niño que se inhiba, un niño que no converse, un niño que ya no diga nada, que ya no quiera jugar. O sea, es decir, si hay un cambio en la conducta, algo está pasando. Entonces creo que ahí es una alerta así muy sencilla, muy práctica, decir, va a ir la pregunta al niño, oye, ¿qué te pasa? O a la niña, ¿qué te pasa? O al joven, ¿qué te pasa? O sea, ¿no? Entonces, creo que a veces los adultos en esta visión adultocéntrica se nos olvida que ellos saben qué les está pasando y preguntarles también e incluirlos en las decisiones que a ellos les competen, ¿no? ¿Qué preguntas hay que hacerle a nuestros hijos en específico si es que notamos ya un cambio en su conducta?
preguntarle si te está pasando algo, cómo te estás sintiendo, necesitas que te apoye en algo, ¿no? Y sobre todo yo creo que es poder construir un vínculo con ellos diariamente, ¿no? Para que el niño tenga la confianza, ¿no? O la niña tenga la confianza de acercarse y decir, algo me está pasando. O cuando yo pregunte, pueda decírmelo, ¿no? Entonces creo que ahí también tiene que ver las relaciones entre los adultos y las niñas y los niños, ¿no? Entonces creo que ahí también hay que construir. Claro, qué tema tan importante el de esta mesa en Agenda y Contexto. Se dice y todo el mundo dice es que los niños son el futuro. No, son el presente y están aquí y ahora y necesitan resolver sus necesidades inmediatas en lo interno y también obviamente en sus ámbitos escolares y sociales. En este sentido, bueno, estamos hablando de diversas violencias que se viven en la infancia. La violencia de golpes, de insultos, de agresiones, el bullying, la violencia sexual, la violencia también que se da en el contexto social, una violencia pues donde hemos visto, tú ya misma lo has mencionado, estuvimos pues digamos que caminando o transcurriendo, vimos que transcurrieron estos 2 sexenios con mucha violencia y además con un ambiente de guerra, como dicen algunos sociólogos, de baja intensidad en diversas regiones de nuestro país, en puntos específicos. Una guerra que no ha sido reconocida por los anteriores expresidentes y que no lo van a reconocer. Incluso lo vimos este fin de semana en el Twitter del expresidente Felipe Calderón, que niega categóricamente cualquier responsabilidad de su gobierno con lo ocurrido, por ejemplo, en Coahuila. En este sentido, ¿de cuántas violencias estamos hablando? La Redín, ¿qué tiene en su diagnóstico y en su balance? Bueno, nosotros en la Redín estuvimos trabajando justo la parte de la niñez desaparecida, los feminicidios que han aumentado, ¿no? Hay toda una recomendación de que finalmente en toda esa política pública que está trabajándose para la erradicación de los feminicidios, las mujeres sean incluidas, las niñas y las jóvenes, ¿no? Porque ha habido un aumento y un repunte importante, ¿no? Estamos hablando también de la violencia que tiene que ver con la violencia sexual y el turismo sexual, ¿no? Que también ha ido en aumento. Entonces, básicamente el reporte tiene que ver con las violencias que tienen a nivel social y cómo esto repercutiría en la generación de política pública. No, es un tema, y si no lo resolvemos, de verdad, ¿qué país le estamos dejando a los niños y a las niñas cooptados, en primer lugar por el narcotráfico, luego cooptados por estas redes criminales de esclavismo sexual? Es un tema sumamente doloroso. Las víctimas que sobreviven a todo esto permanecen con heridas de por vida que no es tan fácil sanar. Y que bueno, hay que hacer como un trabajo. Entonces, justo lo que queremos es decir, las organizaciones civiles tenemos un trabajo que hacemos directo en territorio, que eso es como muy importante, pero el trabajo y la visión que tenemos con este balance, es decir, a ver, desde nuestra experiencia en territorio y lo que vemos todos los días con las familias y los niños y las niñas con las que trabajamos, cómo podemos generar una política pública que beneficie a todos. No, y además esta violencia sexual que comentas, que también se ve reflejada en la pornografía infantil, somos, pues de verdad lo digo con lamento, lo lamento al decirlo, me causa vergüenza interna pues informar que estamos en los primeros lugares en pornografía infantil en el mundo. Hay un grupo muy amplio de personas, de hombres que consumen este tipo de contenidos sin importarles el dolor y el sufrimiento que todo esto conlleva. Y de ahí como poder tener como un respeto a los derechos de los niños y el interés superior de ellos siempre, y sobre todo la cuestión de la restitución, es decir, cómo podemos que las situaciones en las que están viviendo ellos puedan ser mejoradas, ¿no? Y podamos hacernos responsables y el Estado sobre esto que está ocurriendo con las niñas y la adolescencia. Claro que sí, un primer compromiso de la 4T sería precisamente acudir a esta reunión de CIPINA, pues para que juntos se aborde lo que se necesita, lo que urge a favor de nuestras niñas y niños. Yo te agradezco mucho No, al contrario a ti, Mariana, por darnos la oportunidad de poder conversar sobre este balance anual de la Red por los Derechos de la Infancia. Pero a mí me gustaría que vinieras a un tema de debate próximamente. ¿Me encanta. Claro que sí, con mucho gusto. Mira, aquí realizamos debates en vivo también con diversos sectores sociales y nos encantaría tu presencia, evidentemente, para hablar de este tema tan urgente e importante. Perfecto, pues al contrario, muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias. Hasta luego, no, que estés bien, gracias. Ella es Dioema Angeú, es integrante del Consejo Directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México y la hemos tenido en vivo aquí en Capital 21. Vamos a hacer una pausa en este momento, pero quédese conmigo porque ya llegó Luis Guardman aquí al estudio de Agenda y Contexto. No se vaya, regreso con la información que a usted y a mí nos importa.
¿Qué tal? Ya estamos de vuelta y tenemos en el estudio a Luis Wertmann. ¿Qué tal? Como cada martes, qué gusto. Querida Mariana, muy buenos días y muy buenos días a todos. Y hoy dos temas, creo que dos temas importantísimos. Uno es continuar y cerrar un poquito lo que tenemos que hacer con toda esta situación de las extorsiones, que durante toda la semana continuó pues tocándose mucho, hablándose mucho, y lo principal es qué tenemos que hacer nosotros como ciudadanos para evitar o no ser víctimas de esto. Y el segundo tema, pues estas tristes, trágicas situaciones de violencia y de armas que tenemos. Entonces son, a lo mejor hay que ponerlo como si fueran tres cosas, aunque una es todo el problema que tenemos con las armas y todo el problema que también tenemos hacia la violencia con nuestros niños, niñas, adolescentes, para ponerlo, bueno, y en general como sociedad, pero principalmente con nuestros niños y nuestras niñas, que como bien dijiste, no son el futuro, son el presente de cualquier sociedad, de cualquier país, y es nuestra obligación como adultos, estemos en donde estemos, pensemos como pensemos, en cuidarlos, atenderlos, evitar que sean expuestos a cualquier daño, tantos que acabas de mencionar tú, de lo que son víctimas nuestras niñas y nuestros niños, y por último, prepararlos para que sean mucho mejores de lo que nosotros estamos siendo, hemos sido, y que ellos efectivamente sí generen este mejor futuro, este próspero futuro como sociedad. Sí, anteriormente en el bloque que tuvimos antes de ti, hablábamos con Dioema Angeu de la Redim. Yo le preguntaba qué pasa por la mente de un niño al momento de tomar el arma y sacarla y disparar en su escuela. ¿Qué pasa al momento en que se disfraza como el asesino que se registró en Columbine, en Estados Unidos, la misma ropa, el mismo modus operandi, llegar y asesinar a la maestra y a los compañeros y luego suicidarse? ¿Qué es lo que ven? ¿Dónde han visto estos videos? ¿Dónde lo vieron antes? ¿Y cómo es que tomaron esta dolorosa decisión? Si quieres, empezamos por ahí. Mira, hay algo importante. Lo primero es, si no hay armas en una casa, no va a poder suceder la tragedia que vimos que sucedió. La gente piensa, o queremos pensar, que nuestros niños no se dan cuenta de las cosas. Hay un dicho que creo que lo hemos ya comentado aquí en el programa, en donde va el padre caminando con el hijo y le dice: hijo, ten mucho cuidado por dónde caminas. Y el hijo le responde, le dice: no, papá, ten mucho cuidado tú, porque yo solamente sigo tus pasos. Entonces, esto que a veces como padres, como adultos, como abuelos, como tíos, como profesores, pensamos que nuestros niños no se dan cuenta de las cosas, es el peor error que podemos cometer. Aquel que tiene un arma en casa, y aquí le estamos hablando a la sociedad, te estamos hablando a ti, ciudadano, no al delincuente. El delincuente se trata de otra manera, pero que cree que mira, es que está en el cajón guardado, en la caja arriba, en donde nadie sabe. ¿Sabes que si tú sabes en dónde está, también van a saber en dónde está? Y hemos vivido a lo largo del tiempo, y yo invitaría, no nada más en este año, el pasado, y yo creo que nos podemos remontar 20, 30 años en cómo vas viendo desgracia tras desgracia, tragedia tras tragedia, hermanitos que estaban jugando con la pistola y le dispararon, uno le disparó al otro, claro que por un accidente, pero que si no hubiera habido esa arma en esa casa, eso jamás hubiera sucedido. Y ahora llévalo hacia
lo que son los espacios de convivencia, lo que es una escuela, lo que es un parque, lo que son tantos lugares públicos que hoy tenemos de convivencia, en que cómo es que un niño de 11 años, porque aquí sí no fue al mercado negro a comprar un arma, aquí la obtuvo de su casa. ¿Qué es lo que pasaba por la mente del adulto en tener un par de armas o un arma en su casa? Pues él habrá que explicarlo, pero creo que muchos también estarán de acuerdo en decirnos, es que pensó que así se iba a proteger o que así iba a proteger a su familia. Y fíjate la triste desgracia de que lejos de haber protegido a tu familia, lo único que hiciste fue prácticamente destruirla y tú también destruir parte o gran parte de tu vida. La pregunta correcta, ¿qué es lo que pasa entonces como adultos en nuestra mente al momento de adquirir esta arma y tenerla en nuestra casa y pues con la familia ahí, con los niños y las niñas, con nuestros hijos, ¿no? Y entonces lo primero es, un arma en casa nunca ha traído felicidad ni la traerá. Eso es número uno. Siguiente cosa, ¿qué están viviendo nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes? Pues en un entorno global, en un entorno en donde tú prendes la televisión, escuchas la radio, pones internet, te metes a todas las cosas que ya estamos interconectados, es violencia, es acoso. Eso es, vemos caricaturas que son con violencia, vemos programas de televisión que son con programas, vemos información vemos canciones, vemos artistas, vivimos en un entorno en donde la violencia es algo que se ha vuelto parte de esta sociedad del siglo XXI. Y hay que erradicarla. Luis, me comentabas también en el corte que habría que analizar, no se vale de bote pronto politizar los casos. Yo creo que podemos opinar y las opiniones son respetables, aceptables, pero tampoco podemos decir, es que fíjate que por esto sucedió tal o cual cosa, porque entonces dejamos de ser corresponsables en un problema que tristemente, Mariana, va a volver a suceder. ¿En dónde? Ojalá supiéramos en dónde. Pero de que va a volver a suceder por el entorno en el que vivimos. ¿Cómo evitarlo? Esa es, creo que la parte que más nos corresponde a nosotros y lo que has estado tú tocando. Es, número uno, primeros responsables somos en casa. Somos papá, mamá, abuelo, abuela, tío, hermana. Somos los primeros responsables en que, uno, lo que estábamos diciendo, no tener armas. Dos, analizar cómo es nuestro contexto de familia, cómo nos dirigimos entre nosotros. Yo digo a veces en tono de broma que hay familias que si tú nada más ves cómo se saludan, no, ya para qué quieres ir a buscar agresiones afuera. Claro. Segundo, nuestras niñas y nuestros niños, nosotros tenemos que ser los primeros monitores en detectar cambios de comportamiento, en darnos cuenta, oye, este muchachito, ¿sabes qué? Antes le encantaba estar saliendo al jardín, ahora ya no está saliendo. Se nos está quedando mucho tiempo encerrado en su cuarto, está muy embotado, se siente que está. ¿Y qué es nuestro deber? Nuestro deber hacia nuestros niños y nuestras niñas es que sean felices. ¿Cómo lo tenemos que lograr? Dándoles confianza y dándoles apoyo. De nada sirve decirle a un niño, ven y platícame lo que te está pasando, cuando todavía no termina de platicarte lo que le está pasando y tú ya lo estás regañando o todavía peor, hasta lo estás maltratando en cómo te dejaste que te hicieran esto, cómo esto, cómo. Al revés, el mensaje tiene que ser, hijo, hija, ven conmigo que yo siempre te voy a apoyar. Y entonces de esa manera les empezamos a dar confianza a nuestros niños, a nuestras niñas. Segundo, ¿qué es?
Esto se aplica a toda la familia. Sí, En la escuela, nuestros profesores. sí. Nuestros profesores ya les hemos echado demasiadas responsabilidades. Ahora tienen que ser psicólogos, tienen que ser nutriólogos, tienen que ser maestros, pero el profesor sí tiene que ser ese monitor, esa antena. A todos. ¿Te parece si conversamos también de esta parte, de una segunda parte Claro. del mismo tema pronto, el Claro próximo que sí. martes? Se nos acaba el tiempo, Luis. Qué importante todo lo que has dicho. Te veo pronto. ¿Sí? Bueno, estamos para acá y estamos viendo con mucha atención. Sí, pues se nos agota el tiempo, no queda más que decirles muchísimas gracias. Los espero el día de mañana a las 10 en punto. Gracias.